Veamos ahora cómo calcular la derivada del cociente de dos funciones. Al igual que hicimos para la derivada del producto de dos funciones, aquí trataremos de encontrar la fórmula general para derivar un cociente. Entonces aquí tengo dos funciones que son f y g y las voy a dividir, es decir, voy a hacer el cociente entre f y g. Aquí pongo que g de x sea diferente de 0 porque la división entre 0 no existe. Entonces tenemos que asegurar que no nos vaya a suceder eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar el método de los 4 pasos para el cociente de estas dos funciones. Comenzamos por evaluar el cociente entre de estas dos funciones en x. Y después obtenemos lo mismo, pero en x más h. Ahora, para seguir con el método de los 4 pasos, yo tengo que sacar la diferencia entre esto y esto. Y obtengo una expresión de esta forma. Ahora voy a desarrollar esta fracción obteniendo el producto de estas dos y haciendo los productos cruzados. Entonces aquí debajo yo tendría g de x más h por g de x, que es el producto de estos dos, y arriba, en el numerador, tendría el producto de estos, g de x por f de x más h, menos f de x por g de x más h. Una vez que hice esto, tendría que obtener el cociente diferencial. El cociente diferencial es dividir esta diferencia entre h, lo que sería igual a dividir todo esto entre h. Si yo aplico la ley del sándwich, acuérdense que es como si tuviera un 1, y entonces tendría que multiplicar extremos por extremos y medios por medios, y lo que obtendría sería lo siguiente. Entonces aquí lo que he hecho es realizar el producto de estas dos. Pero ahora voy a reorganizar este cociente. Si se fijan, esta expresión de aquí resultó de hacer la ley del sándwich de este lado. Pero habríamos obtenido exactamente lo mismo si este se queda en su lugar, este se queda en su lugar, pero estos dos están invertidos. Es decir, que tuviera esta h acá arriba y esta g de x más h por g de x aquí debajo. Entonces esta expresión sería la misma porque al fin y al cabo tengo que hacer este producto entre los medios y me va a quedar esto de aquí. Entonces lo que voy a hacer es cambiar esta expresión y voy a poner esta h aquí y voy a poner el producto de estas g's aquí debajo. Entonces aquí ya reescribí la expresión y lo único que hice fue invertir estos dos. La h ahora está arriba y el producto de estas dos funciones g está en el denominador. Entonces es exactamente lo mismo porque obtenemos el mismo resultado, solamente está escrita de una manera que me conviene. Ahora, al igual que en el caso de la multiplicación de funciones, voy a utilizar el método de sumar aquí un cero que me conviene. Ese 0 es esta cantidad de aquí, es el producto de las dos funciones evaluadas en x. Entonces, si se fijan, es lo mismo, pero este tiene signo negativo y este positivo. Entonces, cuando lo sumo, me da 0. Entonces, esta cantidad de aquí, este 0, lo voy a poner aquí arriba, en el numerador, y voy a tratar de desarrollar. Y al introducir este 0, lo que obtengo es esto de aquí. Fíjense cómo metí aquí esta cantidad que es un 0 y entonces ya tengo una expresión mayor, pero lo que hice fue puedo agrupar estos dos, poner términos comunes con los que yo pueda factorizar. Por ejemplo, consideremos este término y este término. Los dos tienen g de x. Entonces yo puedo factorizar g de x y esta función f de x más h y f de x ponerlas entre un paréntesis. De este lado va a ocurrir lo mismo. Tengo al factor común f de x. Entonces voy a factorizar la f de x para reescribir toda esta expresión. La factorización me queda de esta forma. Aquí dejé la expresión anterior para que pudiéramos compararla. Entonces tomé estos dos términos
y factoricé tomando como factor común a g de x. Entonces tengo g de x y f de x más h menos f de x. Y en esta otra parte utilicé este signo menos para factorizar la f de x. Entonces saqué menos f de x por esta cantidad, pero aquí tengo una cantidad positiva. Para que sea positiva, como yo saqué este signo, a esta le tengo que poner un signo negativo. Entonces cuando hago el producto de menos con menos me va a dar más. Entonces tengo esta cantidad que es más g de x. Y lo demás lo dejé tal cual. Entonces ahora lo que vamos a hacer es separar esta en dos fracciones porque tengo un denominador común que es la h. Entonces voy a separar estas dos y las voy a dejar como la resta de una fracción que es esta dividida entre h y esta otra también dividida entre h. Entonces ya he separado en dos fracciones y ahora lo que voy a hacer es, si se fijan aquí tengo este producto de esta función g por esta fracción de aquí. Entonces lo que puedo hacer es separarlo, poner g de x y multiplicarlo por esta fracción. O sea que esta g no esté en el numerador, sino como un múltiplo. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Entonces las voy a separar y voy a tener f de x por el producto de este cociente. Aquí ya lo he representado, simplemente lo puse como el producto. Y ahora sí, recuerden que esto en el cociente diferencial, que ya habíamos dividido entre la h y lo que estamos intentando es tratar de quitar las indeterminaciones. Ahora los acomodé en esta forma porque me conviene. Ahorita van a ver por qué y por qué metí también el 0. Entonces lo que tengo que hacer es, una vez que tengo el cociente diferencial, es obtener el límite cuando h tiende a 0 de toda esta cantidad. Entonces lo que voy a hacer es obtener el límite y después ir aplicando las propiedades del límite para poder realizar estos límites por separado. Ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. El límite que tengo que aplicar es este, h, que tiende a 0, de toda esta cantidad. Pero les comentaba, voy a utilizar las propiedades del límite para ir introduciendo el límite aquí. ¿Qué quiere decir? Recuerden que el límite de un cociente es el cociente de los límites, siempre y cuando este no sea 0. Pero como g de x no era 0, no vamos a tener ese problema. Y después el límite de un producto es el producto de los límites, entonces aquí también voy a distribuir y en esta parte igual. Entonces voy a reescribir este límite utilizando sus propiedades. Y lo que obtengo es esta expresión. Fíjense cómo solamente distribuimos el límite. Entonces separamos en el cociente de los límites y luego utilizamos que el producto de un límite es el límite del el límite de un producto es el producto de un límite para poder hacer estas como separaciones. Entonces ahora tenemos que calcular el límite de esta, de esta, de esta, de esta y de estas dos. Pero fíjense cómo este de aquí, esta es la definición de la derivada para la función f. Y de este lado, esta es la derivada para la función g. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es ver quiénes son este y este. Y entonces nos preguntamos por los límites de estas funciones. Fíjense que al igual que en el caso de la multiplicación, cuando yo obtengo este límite, esta función de aquí no tiene dependencia en h, o sea, no es g de x más h. Eso significa que su expresión sería solo en términos de x. Cuando yo sustituya h igual a 0, como no hay h, me va a quedar la misma función. Entonces, en este caso, yo tendría que el límite cuando h tiende a 0 de g de x es ella misma, g de x. Y lo mismo va a suceder con f de x. Entonces, aquí yo tendría f de x. ¿Qué pasa en este caso? Cuando yo hago h igual a 0, quito estos términos, quito los términos en h. Entonces me queda una función que solo tiene dependencia en x, es decir, recupero la función original. Y para esta de acá voy a tener exactamente lo mismo. Entonces en estos dos límites voy a obtener a la función g y en estos dos límites voy a obtener a la función f. Lo que voy a hacer entonces es sustituir estos resultados y el hecho de que esta cantidad de aquí es f'
de x y que esta cantidad de acá es g' de x. Entonces fíjense, si yo sustituyera, bueno, aquí los voy a poner indicados nada más para que se vea en el límite. Esta de aquí sería g de x y está multiplicando a la derivada de f, menos esta de aquí que sería f y está multiplicando a la derivada de g. Y aquí abajo lo que yo tendría es un producto de g de x, porque esta es ella misma, aquí está, con g de x. Es decir, que voy a tener un g de x al cuadrado. Entonces voy a reescribir este límite acá arriba. Lo que tendría sería, en el numerador tendría g de x por la derivada de f de x, menos f de x por la derivada de g. Y debajo tendría g de x por g de x. Eso es g de x al cuadrado. Y entonces lo que estoy haciendo es obtener, por el método de los 4 pasos, la derivada del cociente de dos funciones. Y su resultado sería este. Si se acuerdan, nosotros escribimos a estas dos funciones como f de x entre g de x. Entonces, lo que me estaría diciendo es que la derivada de este cociente es igual a este. Lo voy a reescribir y vamos a tratar de ver cómo lo podríamos memorizar. Entonces, esta es la regla general para calcular la derivada del cociente de dos funciones. ¿Cómo la memorizo? Pues podemos simplemente decir f de x es la de arriba y g de x es la de abajo. Entonces la derivada, que sí es un poco complicada, sería la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. Entonces esta ya empieza a ser compleja, pero aún así podemos utilizar esta reglita para aprendérnosla y para empezar a calcular derivadas sin tener que realizar cada vez el método de los 4 pasos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos donde la apliquemos para que nos quede un poco claro cómo calcular la derivada de un cociente. Vamos a comenzar con esta función que es muy sencilla, que es 1 entre x. Entonces dejé la formulita aquí arriba para que la podamos ver y podamos ir haciendo la derivada. Entonces mi función es 1 entre x. Aquí yo tengo que ver que esta es f y esta es g. Esta es la de arriba y esta es la de abajo. Entonces si quiero calcular la derivada, que sería y', lo que voy a tener es lo siguiente. Tengo que poner la de abajo, que es x, por la derivada del de arriba. Lo voy a dejar indicado. Ahorita hago las derivadas, calculo las derivadas. Menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Y entonces ahora sí, calculo las derivadas. El de arriba por la derivada de 1, pero 1 es una constante, su derivada es 0. Entonces yo aquí tendría 0, menos 1 por la derivada de x. La derivada de x, recuerden que es una potencia, esto es x a la 1. Entonces bajo el 1, pongo la x y le resto un 1. Entonces x quedaría a la potencia 1 menos 1, que es 0. Al cualquier número elevado a la potencia 0 nos da como resultado 1. Entonces esto de aquí sería un 1 multiplicado con este otro 1, me quedaría 1. Y abajo me queda x cuadrado. Entonces este 0 lo quito, no tiene caso que esté ahí, y entonces me quedaría menos 1 entre x cuadrada. Entonces la derivada de esta función es igual a menos 1 entre x cuadrada. Entonces este es el procedimiento que vamos a estar siguiendo para resolver más ejemplos.
Veamos este otro ejemplo. Entonces, aquí he nombrado la función completa como f de x, pero debemos recordar que cuando obtuvimos la regla general para el cociente, por el método de los 4 pasos, a esta le nombrábamos fx y a esta g de x. Lo único que quiero que vean es que en realidad queríamos mostrar que teníamos dos funciones, una en el numerador y otra en el denominador. Pero toda esta en general puede ser f de x sin ningún problema. Entonces vamos a calcular su derivada. Entonces f' de x, ¿a quién va a ser igual? Ya no puse la reglita, pero bueno, vamos a verla. Era el de abajo por la derivada del de arriba, lo voy a dejar indicado, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y todo eso dividido entre el de abajo al cuadrado. Siempre recuerden que este va al cuadrado porque es muy común olvidarlo y poner simplemente la función. Entonces, ahora sí, el primero, que es 2x menos 5, por la derivada de este. Acuérdense, tenemos un exponente, entonces este baja y le quitamos un 1. Entonces bajaría el 4, que al multiplicarse por 3 nos da un 12x, y este cambiaría, le quitamos 1, cambiaría de 4 a 3. Menos 3x cuarta por la derivada de este, es una suma, entonces primero derivamos este y luego este de acá. La derivada de 2x, el 2 sale porque es una constante, y x, que está elevado a la primera potencia, nos queda elevado a la 0 porque es 1 menos 1. Entonces x a la 0 es un 1, entonces no lo ponemos, nos queda simplemente el 2. Y luego tenemos que derivar menos 5, pero esta es una constante. Entonces la derivada de una constante es 0, entonces ni siquiera lo pongo porque aquí tendríamos más 0, ¿no? Y todo eso dividido entre el cuadrado de 2x menos 5. Entonces ahora lo que tengo que hacer es desarrollar estos productos y tratar de simplificar la expresión. Entonces primero hago el producto de estos dos, este con este y este con este. Entonces lo primero que obtendría, lo voy a poner aquí abajo, es 2x por 12x cúbica. Entonces 12 por 2 es 24. X por x cúbica me va a dar x cuarta. Y luego este con este. Tengo un signo menos. 5 por 12 nos da 60 y x cúbica. Menos el producto de estas dos, 3 por 2 me da 6, x cuarta. Dividido entre el cuadrado de esta función. Aquí no voy a expresar el cuadrado, no me conviene, lo voy a dejar así simplemente y voy a simplificar lo de arriba. Si se fijan, tengo un x cuarta y un x cuarta. Entonces 24 menos 6 me da 18, 18x cuarta menos 60x cúbica entre 2x menos 5 al cuadrado. Y ya terminé. Esta de aquí es f' de x y es la derivada de esta función. Entonces recuerden que la derivada es la función que nos da las pendientes de cualquier recta tangente a la gráfica de esta función. Entonces, si quisiéramos calcular la pendiente de la recta tangente en un punto en específico, en un valor de x específico, lo que tendríamos que hacer sería sustituir donde vea x ese valor específico en el que requiero saber el valor de la pendiente. Veamos este otro ejemplo en el que tenemos una función que nuevamente está escrita como un cociente. Entonces, esta función la voy a nombrar y entonces voy a calcular su derivada. La reglita nos decía, es el de abajo por la derivada del de arriba, lo voy a dejar indicado, menos, este también es importante que siempre sepan que es signo menos, el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Ahora, aquí fíjense que cuando estoy calculando esta derivada estoy introduciendo otra de las reglas que ya conocíamos, que es la regla de la suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, en este término
tengo una suma que es esta función y esta función. Entonces, aunque estoy aplicando la regla del cociente, para calcular esta derivada voy a tener que utilizar la regla de la suma, y para calcular esta derivada tengo que utilizar la regla de una constante multiplicada por una potencia. Entonces, si se fijan, vamos a tener que empezar a mezclar todos los resultados que ya teníamos antes. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Me queda igual este primer término y aquí tengo que derivar. Entonces, este 3 va a bajar, se va a multiplicar con este 2, nos va a dar un 6, x, y cuando le quito un 1 a este exponente me queda 2. Menos 2x cúbica. Y ahora esta. Recuerden siempre que vean una raíz cuadrada que yo puedo expresarla como una potencia y esa potencia es un medio. De hecho, en clase vimos la forma general de si esta no fuera una raíz cuadrada, sino una raíz cúbica, cómo se vería, ¿no? Pero entonces aquí es cuadrada, vamos a representarla de esta forma. Y entonces lo que tengo realmente es una potencia. Entonces cuando lo derive voy a utilizar la fórmula de la potencia. Entonces aquí tengo dos términos. Derivo primero este y luego derivo este de acá. Entonces la derivada de la raíz de x es, si tomamos esta, es bajar el exponente, poner la variable y a un medio quitarle 1. Un medio menos 1 nos da menos un medio. Y luego tengo que sumarle la derivada de 3, pero 3 es una constante y la derivada de una constante siempre es 0. Entonces sería aquí más 0, no lo voy a poner, simplemente voy a cerrar el paréntesis. Y luego tendríamos entre este de abajo al cuadrado, que no me conviene desarrollar. Hay veces que sí conviene, en este caso no, lo voy a dejar así. Y ahora tengo que hacer estos productos para simplificar la expresión. Entonces fíjense, tendría que multiplicar esta por esta de acá. Entonces sería 6. Y luego tendría que multiplicar x cuadrada por raíz de x. Si recordamos que raíz de x es igual a un medio, yo lo que tendría es el producto de x cuadrada por x a la un medio. Entonces si aplico la ley de los exponentes, yo sé que tengo que sumar estas cantidades. Entonces yo tendría x a la 2 más un medio. Esos son 5 medios. Entonces tendría 6 por x a la 5 medios, que es el producto de este con este, y luego tengo que multiplicar este con este, más 6 por 3, 18, x cuadrada. Y hago exactamente lo mismo con estos dos términos de acá. Entonces, menos, porque estos dos son positivos, y hago el producto de este con este. Fíjense, 2 por un medio es lo mismo que si yo tuviera aquí esto. Entonces son iguales, se cancelan y lo único que me queda es un 1. Entonces el producto de 2 con un medio me va a dar 1. Y luego tengo que hacer el producto de x cúbica con x a la menos un medio. Nuevamente tengo que utilizar las leyes de los exponentes. Entonces a 3 le tengo que quitar menos un medio. Esto nos va a dar otra vez 5 medios. Entonces no voy a hacer aquí las fracciones, ustedes las pueden comprobar, porque quiero irme un poco más rápido en el proceso de lo que es la derivada. ¿Sale? Entonces aquí me quedaría, esto me va a quedar un 1, y aquí me queda x a la 5 medios. Y abajo, x más 3 al cuadrado. Ahora, fíjense, tengo este y este que tienen el mismo exponente, entonces puedo restarlos. En este caso tengo 6 menos 1. Entonces me quedaría 5 x a la 5 medios más 18 x cuadrada entre raíz de x más 3 al cuadrado. Y esta de aquí sería la derivada que estoy buscando. Esta función me va a dar la pendiente de las rectas tangentes a la gráfica de esta función en cualquier punto. Veamos este otro problema en el que ya se empiezan a complicar un poquito las cosas. Les decía que podemos mezclar todas estas reglas que hemos visto para resolver un problema. Por ejemplo, aquí
tenemos un cociente, entonces tenemos que aplicar la regla del cociente. Pero aquí en el numerador tenemos un producto. Entonces cuando yo haga la derivada del numerador, tengo que realizar la derivada de un producto. Entonces tengo que empezar a mezclar las reglas para poder encontrar la derivada de una función dependiendo de qué tan compleja sea mi función. Entonces vamos a empezar con esta. Ahora, otra cosa, nos piden encontrar la pendiente de la recta tangente. Entonces recuerden, siempre que nos pidan pendientes y rectas tangentes, nos están diciendo calcula la derivada. Y nos están especificando en este punto. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la derivada y después evaluarlo en x igual a 1. Entonces vamos a empezar por calcular la derivada. La derivada va a ser el de abajo por la derivada del de arriba, lo voy a dejar indicado. Derivada. Menos el de arriba por la derivada del de abajo. Y todo eso dividido entre el de abajo al cuadrado. Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular esta derivada y calcular esta derivada. Lo voy a hacer por separado, porque si se fijan aquí vamos a tener que utilizar la regla del producto y aquí la de la potencia. Y después simplemente voy a sustituir. Entonces voy a calcular esta de aquí. Entonces sería, lo voy a escribir todo, x cuadrada más 1, que multiplica a 2x cuadrada más 1, y de eso tengo que sacar su derivada. Entonces la derivada de un producto es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces empezamos el primero por la derivada del segundo. Ahora, en este segundo tenemos una suma. Tenemos que calcular la derivada de este y la derivada de este. Entonces, la derivada de este de aquí, este exponente baja, entonces 2 por 2 nos queda 4. Y luego nos queda x a la 2 menos 1 es 1. Y después tenemos que calcular la derivada de esta, pero es una constante y la derivada de una constante siempre es 0. Entonces nos quedaría simplemente 4x. Entonces, primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces otra vez tenemos una suma. La derivada de x cuadrada es, baja el exponente y le restamos 1 al original. Entonces aquí nos queda 1, no se lo voy a poner. Y luego tengo que calcular la derivada de esta, que vuelve a ser una constante y vuelve a ser 0. Entonces la derivada de nuestro producto va a ser esta cantidad de aquí. Lo que podríamos hacer es de una vez desarrollar. Entonces tengo que multiplicar este por este y este por este. Entonces me va a quedar este por este, 4x cúbica más 4x y luego estos dos más 2x cuadrada por 2x, 4x cúbica más este por este me da 2x. Y veo que puedo simplificar porque aquí tengo un 4x cúbica y aquí otro 4x cúbica. Eso me da 8x cúbica más 4x más 2x, 6x. Entonces ya encontré esta derivada que es 8x cúbica más 6x. Ahora vamos a hacer esta de acá que es más sencilla. 3x cuadrada, su derivada es este exponente baja y se multiplica con el 3. Entonces 3 por 2 me da 6x y este le quitamos un 1, entonces nos queda elevado a la primera potencia. Entonces ya tengo el producto y esta derivada de aquí. Lo que voy a hacer es sustituir y tratar de simplificar la expresión. Aquí ya sustituí, lo que hice fue poner en lugar de la derivada su resultado y acá igual, en lugar de la derivada el resultado. Y entonces fíjense cómo yo ya terminé de derivar, mi problema ya se acabó. Lo podría dejar así o podría simplificar para llegar a una expresión mucho más sencilla y después poder evaluar en x igual a 1. En este caso, y para no gastar tanto tiempo del video en el desarrollo, lo voy a dejar así como está y voy a evaluar en x igual a 1. ¿Sale? Pero es recomendable siempre simplificar las expresiones para que no se vean tan complejas. Entonces voy a
evaluar en x igual a 1 y vamos a ver qué nos queda. Entonces aquí me quedaría f' en 1, tengo que especificarlo, va a ser igual a ¿quién? A 3 por 1 al cuadrado, eso me va a dar 1. Más, por 8 por 1 al cubo, que me vuelve a dar 1. Entonces, si se fijan, la ventaja de tomar 1 es que no tenemos tanto problema con las potencias y los productos. Entonces, 6 por 1, entonces esto es 6. Menos x cuadrada, que es 1 al cuadrado, entonces me queda 1 más 1 por 2 veces 1 al cuadrado, que es 1, más 1. Y todo eso multiplicado por 6, porque 6 por 1 es 6. Ahora, eso lo dividimos entre 3 por 1 al cuadrado. Entonces, aquí tendría 3. Y luego 8 más 6 me da 14. Menos 2 por 3 por 6. Todo eso entre 9. Ahora, 3 por 14 me da 42. Menos 6 por 3, 18 por 2, 36. Entre 9. Y esto, 42 menos 36 me da 6 entre 9. Estos dos son divisibles entre 3 y aquí me queda un 2 y aquí me queda un 3. Entonces, la pendiente de la recta tangente, lo voy a escribir así, es igual a 2 tercios. Y esto es exactamente que f' evaluado en 1. Entonces, en el valor x igual a 1, tengo una recta con pendiente 2 tercios. Es una recta con pendiente positiva, entonces crece de izquierda a derecha y tiene este valor. Entonces, si se fijan, lo complicado de las derivadas es saber aplicar las reglas correctamente y sabérselas todas. Entonces, lo demás es simplemente desarrollar y hacer álgebra, que también es importante para no equivocarnos. Pero en realidad no es tan complicado si aplicamos las fórmulas de manera adecuada. Veamos este último ejemplo en el que tenemos otra vez un cociente, pero fíjense de algo importante. Aquí tenemos un cuadrado. Nosotros todavía no sabemos derivar estas. Después vamos a ver que es muy sencillo. Pero por el momento no sabemos derivar una función elevada al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un caso como ese? Entonces, vamos a ver, a esta la voy a llamar y. Y entonces lo que voy a expresar es, yo no sé calcular este cuadrado, pero sé que elevar al cuadrado es multiplicar por sí mismo 2 veces. Entonces, voy a expresar a mi función de esta forma. Entonces, ya que lo hice, veo que aquí arriba tengo un producto, ese sí lo sé calcular, y tengo un cociente. Entonces vuelvo a aplicar mis reglas y puedo calcular esta derivada. Entonces, ojo, recuerden, estas todavía no las sabemos hacer. El exponente de una función. Sabemos una x elevada a cualquier exponente, pero si tengo una función elevada a cualquier cosa, todavía no sé cómo resolverla. Entonces, lo que tendría que hacer es transformarla en algo que sí sé, que es el producto de dos funciones. Y entonces podría calcular su derivada. Imagínense que no supiéramos la regla del cociente, que se nos olvidara. ¿Qué podríamos hacer? Pues podríamos desarrollar esto y si se fijan aquí no tengo un más nada. Entonces esto simplemente puedo subirlo aplicando las reglas de los exponentes y entonces tendría la multiplicación de 3 por x a la menos 1, porque tendríamos que cambiarle el exponente a esta. Entonces podríamos utilizar simplemente las reglas de los exponentes, pero vamos a resolverlo con la regla para el cociente. Entonces y' sería igual a el de abajo por la derivada del de arriba, pero la derivada del de arriba es un producto.
menos el de arriba por la derivada del de abajo entre el de abajo al cuadrado. Fíjense que también podríamos haber desarrollado tener aquí un polinomio y entonces calcular la derivada del polinomio. Se puede hacer de muchas formas. Entonces, aquí tendría 3x y la derivada del producto. Entonces es el primero por la derivada del segundo. Aquí tengo una suma. La derivada de x, recuerden que tenemos que quitarle un 1 a su exponente, entonces nos va a quedar x a la 0, que eso es 1. Entonces la derivada de x va a ser 1 y la derivada de esta constante es 0. Entonces tengo el primero por la derivada del segundo, más el segundo, que es igualito, por la derivada del primero, que como es el mismo nos va a volver a dar 1. Menos, y voy a hacer esta parte, x menos 1 por x menos 1 por la derivada, aquí no es comita, por la derivada de 3x. Entonces la derivada de 3x va a ser, sale la constante y x está elevada al exponente 1. Entonces cuando le resto 1 me queda a la 0. Entonces me queda aquí por un 1 que no voy a escribir. Y este paréntesis de acá, entonces tengo que dividir ahora entre 3x elevado al cuadrado. Y ahora simplemente voy a simplificar toda esta expresión de aquí. Esto sería 3x por x menos 1 más x menos 1. Estoy quitando los paréntesis, pero estoy escribiendo el resultado de esta. Y luego tendría que el producto de x menos 1 por x menos 1 por 3. Todo eso dividido entre 9x cuadrada. Entonces veo que puedo simplificar. Aquí tengo una x más otra x. Entonces esto va a ser un 2x. Y luego tengo menos 1, entonces eso va a ser menos 2. Entonces tendría 3x que multiplica a 2x menos 2 menos 3 veces. Y ahora sí voy a hacer el producto de estos dos. Entonces sería x cuadrada. Fíjense, aquí tendría un menos x y cuando multiplico estos dos también me queda un menos x. Entonces voy a tener menos 2x, menos por menos me da más 1. Entonces simplemente estoy haciendo el producto de estas dos. Y eso dividido entre 9x cuadrada. Voy a continuar por acá arriba. Dejé la expresión para tenerla de referencia y poder simplificar. Ahora tengo que multiplicar por estos dos. Entonces 3x por 2x me va a dar 6x cuadrada. Luego multiplico 3x por menos 2x, eso va a ser menos 6x. Y luego tengo que hacer el producto de esto. Sería menos 3x cuadrada, menos con menos me da más, 3 por 2, 6x, menos con más me da menos, 3 por 1, 3. Y todo eso dividido entre 9x cuadrada. Y entonces me fijo que tengo este y este que son iguales y este que son iguales. En el caso de esta x, tengo el mismo coeficiente y signos contrarios, entonces este se va con este. Y lo que me quedaría es 6 menos 3, 3x cuadrada, que nos sobró, dividido entre 9x cuadrada. Y entonces esta de aquí sería la derivada de mi función de acá. Entonces quiero que vean que aunque nosotros todavía no hemos visto las reglas para calcular, por ejemplo, este tipo de derivadas, siempre podemos realizarlas recurriendo a las reglas que ya conocemos. Entonces es bien importante que aprendamos a mezclar las fórmulas que hemos visto porque prácticamente con ellas podemos resolver la mayoría de los problemas que se nos topen, ¿no? Entonces, chéquenlas por favor. Si tienen alguna duda, escríbanme.
Si quieren que resolvamos más problemas, si tienen algún problema en específico, díganmelo para que podamos ver cómo lo resolvemos. También les pido que por favor revisen las notas, porque en las notas estoy poniendo ejemplos diferentes. La idea es que tengan una mayor cantidad de ejemplos y puedan ustedes comparar y tratar de reproducir los resultados. Entonces chequen bien las notas, porque ahí tengo ejemplos que algunos son un poco más complejos, pero vienen paso a paso, ¿no? Entonces la explicación igual, ya saben, es paso a paso siempre. Entonces cualquier duda, por favor, escríbanme y traten en la medida de lo posible de reproducir todos estos resultados por su cuenta.